Hoy vamos a hablar de la satisfacción de revelarse. Parece extraño, pero a medida que vamos viendo el tema, usted va a entender. Estamos viendo una serie de Alcanzando la Tierra Prometida y nos dimos cuenta de problemas serios que el pueblo de Israel tuvo para recibir su bendición. Bienvenido, Jimmy. Y esa bendición que Dios quiere dar, debemos entender que hay enemigos de tu bendición. Diga conmigo, hay enemigos que no quieren que yo sea bendecido. Cuando hablamos de bendición, yo quiero que usted se eleve más allá de lo material, porque las bendiciones que Dios da, aunque también se manifiestan de una manera material, van mucho más allá que eso. Qué mayor bendición que estar eternamente con Dios, ¿verdad? Esa es la mayor bendición que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pero acompañados a eso, debemos entender que si usted lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, se va a dar cuenta que nuestro Padre Celestial es un Padre que le gusta dar cosas buenas. Desde que puso a Adán y Eva, les puso un montón de árboles para bendecirlos. Desde que sacó al pueblo de Egipto, tenía una tierra que fluye leche y miel. Es decir, Dios ama a sus hijos y quiere bendecirlos, pero la bendición también debemos entender que hay cosas que se tienen que ganar. ¿Cómo así? Se ganan a través de la fe. Y la fe requiere paciencia también, o la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero el pueblo de Israel, cuando fue probado, uno de los problemas más serios fue la rebeldía. Yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 78, versículos 14 al 17. Quiero que usted aproveche bien el tiempo y no se pierda nada de esta predicación. Hable a su sistema natural del cuerpo, dígale: no se te ocurra llevarme al baño, porque no me quiero perder nada de esto. Aunque Mauricio nos está grabando en YouTube con 2 cámaras hoy, mire qué bonito. Ah, no, y la otra. Bueno, pero el intento se hace. El Salmo 78, versículos del 14 al 17. La semana pasada estábamos hablando sobre el síndrome de amnesia que afecta también a la iglesia y que afectó al pueblo de Israel. Pero veamos en el Salmo 78, versículos 14 al 17. Mire qué interesante. Durante el día los guiaba con una nube. Qué glorioso eso, se imagina que cada vez que nos reunamos los martes una columna de fuego se hay aquí, que el Señor nos hiciera propaganda acá, se imagina, y hubiera una columna de fuego. ¿Y qué es eso, columna de fuego? Y la gente viniera por la columna de fuego y una nube. Pues este pueblo tenía la satisfacción de que Dios iba con ellos, y durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial. Eso fue sobrenatural, como un manantial burbujeante. Mire qué interesante. ¿Cuál Perrier? ¿Cuál Pellegrino? Mire, esta agua era mucho mejor que esas, burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Pero mire, sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. A pesar de haber visto la gloria de Dios, a pesar de haber visto la bondad de Dios, a pesar de haber visto el cuidado de Dios, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. ¿Cuál fue el pecado? Rebelarse. ¿Puede orar conmigo? Padre, suplicamos tu auxilio. Sé tú, Señor, ayudándonos a que nada nos distraiga de asimilar tu palabra y no solo oírla, sino ponerla por obra, Señor, para, Señor, no caer en la infatuidad, Señor, sino realmente ser efectivos al brillar allá afuera como luminares. Señor, gracias porque hoy podemos, Señor, dominar por el poder de tu Espíritu, Señor, toda artimaña del diablo en nuestra mente, y suplicarte, Señor, que seas tu Espíritu Santo acomodando la palabra para, Señor, que yo crezca en el conocimiento de ti, de tu palabra, y también mengüe en mí mismo. Señor Padre y buen Dios, te pedimos que traigas el maná del cielo en el nombre de Jesús. Amén.
Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. ¿Qué es una persona rebelde? ¿Quién es un rebelde? ¿Qué significa un rebelde? Cuando examinamos lo que es una persona rebelde, nos damos cuenta que un rebelde es alguien que se subleva, que opone resistencia, que falta a la obediencia debida. Y viendo otra definición, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Una mamá dándole pecho a su hijo, 1 mes, 2 meses, pero al 3er mes se rebela, y aunque ella trata de darle el alimento materno, se estira así y no quiere. ¿Qué hace que una persona se vuelva rebelde? Bueno, desde que el veneno de la serpiente mordió a Adán y Eva, en nuestra naturaleza hay una inclinación a rebelarnos. Ese chico que le estoy hablando ya no debe haber crecido mucho por causa de que solo 3 meses tomó la leche materna. Si no, quizás hubiera crecido más. Está bien, si soy yo, está bien, ya. Yo soy ese bebé que a los 3 meses dice mi mamá que ya no quería tomar leche materna. Quizás porque me gustó más la Ira 26 que nos daban. Pero bueno, 4 cosas. Cuando piensa en rebeldía, en su mente piensa en 4 cosas: resistir, desafiar, desobedecer e incumplir. ¿Puede decirlo conmigo? Resistir, desafiar, desobedecer e incumplir. Quiero hablarle del contexto negativo de la rebeldía, pero también del contexto positivo de la rebeldía. Y hay contexto positivo, ya va a ver que sí. El contexto negativo de la rebeldía es lo que todos traemos en nuestro corazón y lo vemos en todo el mundo. Gente que se rebela contra un gobierno, gente que se rebela contra una manera de pensar. Y sabe, muchos de nosotros admiramos la gente que se rebela, porque de cierta manera a través de la historia hemos visto gente que se rebela porque han habido injusticias, y gente que ha sido parte de estas rebeliones, las admiramos porque cuando vemos cómo estaban viviendo nos damos cuenta que en efecto habían injusticias y ellos estaban actuando en rebeldía porque querían cambiar ese estado caótico en que se encontraban. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día, y muchos de los muchachos como estos, algunos de los cuales ya están más grandes, se rebelaban y se daban al pecado de los vicios, se tatuaban todos y hacían justo lo contrario a lo que los papás les decían, porque veían que lo que los papás decían no era lo que los papás hacían, sino que, en otras palabras, una de las cosas que hace que una persona se rebele es ver la hipocresía. Dígame si no. En los años 60 también hubo un movimiento hippie que se rebelaba, pero en realidad también había un movimiento eclesiástico en su momento, pero que lo que supuestamente tenían que hacer según la palabra no lo cumplían cuando estaban afuera, y eso hacía que los muchachos dieran: en la iglesia eres una cosa, pero en la casa eres otra. Y a la larga lo que causaba eso era una rebeldía, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Diferentes imágenes que vemos en la cultura que nos rodea reflejan la rebeldía. Rebeldía contra la sociedad, rebeldía contra la manera normal según el estereotipo del sistema. Pero hasta los niños se rebelan en un momento determinado porque ya traemos ese gen. En Éxodo 32:9, después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo, pero ¿por qué nos rebelamos? Debemos entender que cuando el Señor nos hizo, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y señoree sobre la mujer. ¿Así dice? No, ¿verdad? Es decir, desde el diseño original, Dios no creó al hombre para que enseñoree sobre otro hombre. Por eso es que nos cae mal cuando nos mandan, ¿verdad que sí? Cuando nos quieren decir lo que tenemos que hacer. Nos cuesta desde chiquitos. Nos volvemos independientes. ¿Por qué? Porque en nuestro ADN fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa palabra señorear viene del hebreo radá. No radar, sino radá, que significa pisotear, subyugar, dirigir, dominador, enseñorear, mandar. ¿Cuánto les gusta que les manden? Difícil, ¿verdad? No fuimos diseñados para enseñorearnos de otras personas o del cónyuge o semejantes, sino de animales. Cuando nos rebelamos contra Dios y su voluntad, acarramos dolor, tristeza y fracaso. Entonces, hermano Ricardo, ¿cómo es la cosa cuando Dios puso a Adán y Eva si no tenía que enseñorearse? En realidad, el diseño perfecto de Dios es exactamente como funciona con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no se trata de que uno mande a otro, sino más bien es un asunto de honrar. Tengo padres, por eso que la Biblia dice, no te dice que te manden, sino el verbo fue bien ocupado en la palabra, dice honra a tu padre y a tu madre, porque toda la autoridad funciona y la sujeción y el salir de un estilo de vida rebelde cuando tú entiendes lo que significa el honrar. Es un asunto de honra. Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha habido honra. Dice la Escritura que hubo cierto personaje llamado Acán, Coré, que junto con un grupo de 250 se rebelaron contra Moisés y Aarón y dijeron: ¿cómo está eso que solo ustedes nos sacaron de Egipto y dicen que nos llevan a un lugar que fluye leche y miel, pero en realidad no vemos claro? Y se rebelaron y jalaron 250 personas. Y el Señor les dijo: háganse a un lado, me voy a encargar de ellos. Pero al final, ¿sabe qué pasó? Ellos intercedieron. Sin embargo, persistieron en su rebeldía y Moisés notó que el Señor iba en serio. Entonces mandó a decir: todos salgan de Datán y Abiram y de Coré, quítense de las familias y las carpas de ellos, salgan de ahí porque voy a emitir un juicio. Y dice la Biblia que se abrió la tierra y todos los familiares de estos 3 personas que fueron tragados vivos, porque si hay algo que el Señor detesta es cuando no hay honra. ¿Cuál fue el problema de ellos que se rebelaron? Que dejaron de honrar a Moisés y a Aarón. En otras palabras, dejas de honrar a las autoridades que Dios ha puesto. El problema, la raíz del problema de rebeldía es un problema de honra. O sea, no te rebelas contra la autoridad porque ya no quieres honrar. Y la Biblia dice en Sofonías: en ese día ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Y esto es bien interesante porque el profeta Sofonías, el Señor le reveló que mucha gente se rebela porque la raíz de esa rebelión es precisamente el orgullo. Dejarán de rebelarse porque quitaré al orgulloso. A veces el Señor tiene que ser radical, y en el caso del pueblo de Israel fue radical, quitando
a los orgullosos, arrogantes, altivos, que se rebelaron contra la autoridad que Dios había delegado. Debemos entender que sí, hay autoridades que dejan mucho que desear porque al final son seres humanos. Pero la manera de actuar según la Biblia no es como tal vez hemos visto a través de la historia. En nuestro país había reclamos de que los oligarcas terratenientes, los ricos de este país, maltrataban al pobre, y entonces vinieron: rebelémonos contra el sistema del gobierno, levantemos una guerrilla, y en el fondo pues algunos dirán fue esa la razón, pero al examinar más a profundo hay otros intereses de amor al dinero, de venta de armas, de que había otros países como Rusia que traían un sistema ideológico, y entonces a los que estaban aquí pues los metieron en ese pensamiento. Pero a la larga nos damos cuenta que si somos bíblicos, no es esa la manera que el Señor espera que alguien pueda rebelarse o hacer un cambio, más bien dicho. Cualquiera dirá: no, pero si no hubiera sido por eso, pues ahora estamos en democracia. Al final, si lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la democracia tampoco es el plan original de Dios. El plan original de Dios es la teocracia, que el Señor gobierne y que la gente honre y respete a las autoridades, que en este caso pues venían siendo desde que comenzó la humanidad a través de los padres o los patriarcas que iban quedando. Entonces esa honra se perdió, la honra a Dios. El hombre empezó a compararse. El pueblo de Israel quiso tener rey, y usted sabe la historia y no ese es el tema, pero debemos entender que un corazón rebelde va a tener consecuencias. Y si seguimos a alguien rebelde, también vamos a tener consecuencias. Por ejemplo, la Biblia habla: ama a la sabiduría como si fuera tu hermana, y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Mire, ya tiene dos nuevos miembros de su familia: la sabiduría y la inteligencia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. La mujer se le acercó vestida de manera seductora y con un corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando. O sea que era cristiana. O sea, era creyente. Presentaba ofrenda, imagínense qué interesante. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Y así lo sedujo con sus palabras dulces y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. ¿Cuántos matrimonios no han sufrido por causa del espíritu jezabélico? Por causa de este que representa un espíritu rebelde en cuanto al área íntima. Pero cuando se trata de nuestra acción rebelde hacia Dios, debemos entender que Dios mira a las autoridades como que el trato que tú tengas con ellas es el trato que estás teniendo directamente con Él. En el momento que tú honras a una autoridad, el Señor lo toma personal, y cuando deshonras a una autoridad, también el Señor lo toma
personal. Por eso el secreto para no rebelarse es ver a Dios detrás de cada autoridad. La Biblia dice, mire qué interesante, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán, porque la honra trae honra. Mire, esto es bien interesante porque alguien dirá, pero si en nuestro país, para que no se abusaran los ricos, no había otra manera. El pueblo de Israel salió de Egipto no a la fuerza. Lo que hacían ellos fueron clamar a Dios. Y eso es lo que nadie pensó hacer aquí, sino que como habían otros intereses de por medio. Y a la larga, pues algunos de los que pelearon en los campos, tanto de algún bando y del otro, se dan cuenta que el problema serio es el amor al dinero. No había tal filosofía de ayudar a veces al pobre, porque cuando ya llegan al poder, a veces se olvidan del pobre. Y esto no se trata de tomar un bando político, sino de entender que a la larga el ser humano, cuando por sus fuerzas quiere lograr algo sin considerar a Dios, entonces fracasa al final, y todos aquellos que confiaron en el hombre en lugar de confiar en Dios. Porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, dice la Biblia. Y es interesante esto porque así como el pueblo de Israel clamando al Señor, el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Ese mismo Dios quiere que nosotros, en caso de algún momento ocurriera alguna injusticia de parte de un gobierno, quiere que nos levantemos en oración y no con armas carnales, sino las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fueron las armas que el pueblo de Israel tuvo. Cuando hablamos del respeto, debemos entender, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos. Dígale al que tiene al lado, paga tus impuestos. Pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Sí, pero cobran mucho, mi hermano, y hasta quieren que les demos más. Si están siendo injustos, tu labor no es hacer memes. Tu labor no es burlarte y seguir la línea del mundo, sino tu labor es orar. Ese es el problema, que no vamos a Dios, sino seguimos la corriente del mundo. Entonces mire, dice, ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Diga conmigo, respeto y honra. La rebeldía se disipa cuando aprendes a respetar y honrar lo establecido por Dios. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque no podemos concebir una persona que ha nacido de nuevo, dice amar a Dios, pero es un irrespetuoso de las autoridades. Es una persona que realmente no mira a Dios en una autoridad, sino mira al hombre, mira la persona, mira lo que está delante de sus ojos. Pero cuando tú aprendes a honrar, Dios mira que tú honras. Entonces la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces tú, ¿cómo mira el Señor si honras? Cuando tratas a la autoridad. Ahora hay una rebeldía que a mí me gustaría enfocarme más esta tarde. Y es la rebeldía correcta. Y aquí se le voy a invitar a que sea rebelde. Dígale al que tiene a la par, prepárate para ser rebelde. ¿Y a poco hay rebeldía correcta?
Le voy a mostrar en la pantalla unos rebeldes. Estaban preparándose para hacer su trabajo rebelde. Ellos ya eran llamados los rebeldes. Claro, esta es ciencia ficción. Pero ellos estaban rebelando contra lo que no estaba bien. En el Señor debemos entender que hay algo contra lo que nos tenemos que rebelar. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Esta es la rebeldía que Dios sí te da permiso que tengas. No amen, dice la Biblia, los caminos del mundo. No amen los bienes del mundo. El amor al mundo no deja espacio para el amor por el Padre. Prácticamente todo lo que sucede en el mundo, es decir, desear los caminos propios, querer todo para uno mismo, querer parecer importante, no tiene nada que ver con el Padre. ¿Ha visto usted gente que quiere parecer importante? Yo soy uno que me he dado cuenta y el Señor me ha mostrado y dijo, me ha dado vergüenza de mí mismo. Pero hay cosas que de repente uno omite decir como para quedar bien, ¿verdad? Quedar mejor, quedar como más importante. Y amado hermano, eso es mundo. Eso va en contra de lo que al Padre le gusta, porque no tiene nada que ver con Él. Cada vez que tú quieras parecer importante, a veces uno dice cosas también para querer parecer importante. Tú no necesitas parecer importante, el único importante es Él, el Señor de señores. Él es el importante, pero tú no necesitas parecer importante. No, es que, hermano, pues sí, uno tiene su autoestima y tiene que alimentarla. No, mi hermano, no necesitas eso. El Señor honra a los que le honran. Deja que Él sea el que te, dice la Biblia, no te alaben tus propios labios, sino labios ajenos. Pero mira, dice, no tiene nada que ver esto, desear los caminos propios, querer todo para uno mismo, o sea, egoísmo. Esto simplemente te aísla de Él. El mundo y todos sus deseos van de salida, pero todo el que hace lo que Dios desea está destinado para la eternidad. Déjeme presentarle otra versión. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué es el mundo? Intenso deseo por el placer físico, deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que ¿de dónde viene? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Por qué está usted aquí en esta tarde? Porque usted quiere hacer lo que Dios le agrada, ¿verdad que sí? Usted está aquí porque usted quiere honrar a Dios. Puede decir conmigo, nací para hacer lo que a mi Padre le agrada. Dígamelo otra vez, nací para hacer lo que a mi Padre le agrada. No este mundo. Entonces, rebélate contra el mundo. No le hagas caso. Rebélate. Dile que tienes al lado, rebélate contra la cultura o el sistema que gobierna este mundo. Rebélate. Dios quiere que nos rebelemos. El día de mañana tengas una oferta, una oportunidad para seguir esa corriente del mundo. Rebélate. No quiero. Mírate, pero vas a ser muy famoso. No quiero, rebélate. La Biblia dice en Romanos, así que esto es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu vida de dormir, de comer, de ir a trabajar y de pasear, y ponla ante Dios como ofrenda. Comprender lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes también a tu cultura como para que encajes sin siquiera pensar. Lo voy a volver a leer. No te adaptes también a tu cultura como para que encajes sin siquiera pensar. Rebélate a la cultura de este mundo. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera.
Reconoce de buena gana lo que quiere de ti, porque a veces cuando Dios habla, cuando Dios muestra su palabra, cuando Dios confronta, viene la mala gana. Yo no quiero, porque nuestra alma es rebelde. Pero Dios dice, reconoce de buena gana lo que quiere de ti y responde rápidamente. O sea, no te tardes en obedecerle, a diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. ¿Por qué estamos acá? Porque Dios nos está preparando como una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia madura por la que Él viene a casarse. ¿Cuántos son de esa iglesia por la que el Señor viene? Levante la mano, aunque sea por fe, pero levántela. Amado hermano, rebélese contra esta cultura que está a nuestro alrededor. Hace unos pocos días, mi esposa estaba en el salón de belleza y la persona que le estaba atendiendo le pasó una revista. Cuando abre la revista y empieza a hojearla, ve unas palabras de cierta actriz de un programa que sale en Netflix que se llama Orange is the New Black. Y esta actriz que se llama Ruby Rose, porque usted sabe que Hollywood nos vende los actores y actrices y terminamos a veces admirándolos e idolatrándolos. Eso es lo que la cultura del mundo enseña. Pues Shelly le tomó foto y me la trajo. Y mire lo que dice el pensamiento. Tienes el derecho a dormir con cuantas personas quieras, muchas o pocas, sin que nadie te ponga una etiqueta. Mire qué interesante. Y esa es una de muchas premisas que el mundo manda. Líneas de pensamiento que tú dices, cuando una persona no se rebela contra el mundo, sino que se adapta al mundo, lee cosas así, dice, de plano, ¿verdad? ¡Qué chivo! Pues en este país, aunque ella diga que tienes el derecho y sin que nadie te ponga una etiqueta, igual te van a decir peperecho o peperecha. Aunque ella diga que no tienes el derecho que no te ponga una etiqueta, aquí en El Salvador te van a decir Peperes. Como aquel pan que tanto me gusta, rojito. Pero mire, la Biblia dice, lo vuelvo a poner, no te adaptes tan bien a tu cultura como para que encajes sin siquiera pensar. ¿Cuál es el problema? La única manera que tú te puedes revelar es cuando piensas y no te dejas ir con el río del mundo, sino piensa. ¿Qué dice la Biblia? Sin siquiera pensar. Hay gente que ni siquiera piensa, sino que simplemente, ¡ay, qué chivo! Eso me conviene, esas líneas de pensamiento. Voy a pensar como Ruby Rose, pero la Biblia dice, piensa. ¿Qué debemos pensar? ¿Qué dice Dios? Lo vuelvo a leer. Tienes el derecho a dormir con cuantas personas quieras, muchas o pocas, sin que nadie te ponga una etiqueta. Bueno, después de algunos meses te pueden poner la etiqueta de desahuciado tal vez, porque quien se acuesta con un montón es peligroso. O sea, Dios llama al pecado pecado porque sabe que el pecado no conviene, sino el pecado trae a luz muerte. Entonces lo que Dios habla contra el pecado es porque no quiere que te vaya mal, quiere protegerte, quiere cuidarte. ¿Qué dice Dios? Veamos qué dice. ¿Qué le diría Dios a Ruby Rose, por ejemplo? Como el apóstol Pablo, veamos lo que decía Pablo al respecto. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, porque le escribieron a Pablo para preguntarle de cosas sexuales, por ejemplo. Mire qué interesante. Es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales, pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa. No dice su propia mujer, sino su propia esposa, o sea, bajo pacto. Y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido.
La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Entonces Pablo habla, ok, relaciones sexuales, matrimonio. Y dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. ¿Cuántos quieren ser solteros? Igual que Pablo. El don del ser célibe, el celibato. Levante la mano quienes tienen ese don, quienes quieren sentir ese don, ese llamado de parte de Dios. No veo muchos, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque hay más cultura desde que nacemos que nos envuelve a que eso es inconcebible tal vez en nuestra mente. Pero ahí nos damos cuenta que no todos nacen para casarse. O sea, la meta de una persona no es necesariamente casarse. Pero mira lo que dice. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión sexual. Si no pueden controlarse, no como dice Ruby Rose, acuéstate con que te dé la gana y que no te etiqueten, ¿verdad? El mundo piensa de una manera, perdóneme la palabra, estúpida. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a dañarte. Mire lo que dice. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Pero volvamos a esto, si no pueden controlarse. Entonces es un punto de control. ¿Controlarse qué? A no caer en la inmoralidad sexual, a no caer en sexo fuera del matrimonio. Entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión sexual. El Señor creó el sexo sí para disfrutarlo, pero en la protección del matrimonio. ¿Qué te dice el mundo? El mundo te dice, ten sexo seguro. Pero el Señor te dice, no tengas sexo seguro. Asegúrate de no tener sexo fuera de lo establecido por Dios. Hace algunos meses fuimos a hacer una marcha que era, yo digo sí al sexo según Dios. Yo digo sí al sexo. Fuimos con Mariela, creo que fue conmigo, y quién creo que fue también Marcela. Te iba a decir Marela, no, con Marcela y Mariela fuimos, porque ese día no me pudieron acompañar otros porque tenían evangelismo los de Héroes de la Fe, pero fuimos. ¿Se acuerdan que caminamos un montón y ni sentimos, verdad? Bueno, en la noche sí, ya sentimos, pero en el momento no. Y ahí íbamos nosotros, pero mire, sentimos una presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Había algo diferente porque nos estábamos rebelando contra la cultura del sistema que te dice, do what you want, haz lo que te venga en gana, total. Tu cuerpo es tuyo. ¿Cómo que tu cuerpo es tuyo? Ya vamos a hablar de eso, pero mire, levantamos las pancartas y llevamos, yo digo sí al sexo según Dios. Y pasó algo bien interesante. Cuando llegamos al Salvador del mundo, milagrosamente había un arco iris que se había formado. Yo creo que les conté la vez pasada. Se había formado un arco iris raro, porque no era así largo, sino que enfrente de donde estábamos reunidos. ¿Y usted sabe lo que significa un arco iris? Es una señal de pacto. Y que surgió precisamente cuando el Señor tuvo que mandar un juicio porque vivían en inmoralidad sexual y solo Noé y su familia se salvó, y los animalitos, una pareja de cada uno. Pero mire, qué tremendo, porque nos lo pone el Señor enfrente, y cuando alguien lo mira, miren, estábamos impactados. Sentimos que era como un sello de Dios diciendo, sí, eso me gusta. La pureza. Hermano, si algo te va a traer bendición, es la pureza. Si algo te va a traer bendición, es mantenerte para el Señor, guardarte para Él. No caigas en la tentación de querer ser cool según el mundo. Dile al que tienes al lado, no quieras ser cool. Porque para el mundo es cool el que tiene más mujeres, el que sabe más, el que es más dandy, el que yo soy chido.
Pero ese es un pensamiento de muerte. La Biblia dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Él hizo tantas cosas a favor de nosotros y Él quiere, lo menos que podemos hacer es entregarle nuestro cuerpo a Él. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Puede decirle que tiene al lado: eres una persona nueva. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero no imitar las costumbres, las conductas de este mundo, sino dejar que Dios nos transforme. Alguien dirá: hermano, pero eso ya lo sabía. Se está viendo entonces allá afuera que lo está reflejando, pero me gusta. La Biblia dice: y les repetiré una y otra vez. La Biblia dice también, mejor se lo enseño en la pantalla. Mire esto. Hace unos días teníamos reunión de luminares Youth, y el hermano que estaba compartiendo nos mostró en la pantalla unas fotos de Irlanda, donde aprobaron el aborto. Simplemente una mujer no quiere tener el bebé, lo puede abortar. Y esta foto, por ejemplo, representa a alguien que estaba llorando de alegría porque habían aceptado el aborto sin necesidad de justificación y pueden abortar, dándole la espalda a uno de los 10 mandamientos que dicen: no matarás. Y mire las pancartas que tenían: mi cuerpo, mi opción. Por cierto, esa vez estuvo muy lindo que compartió, creo que fue mi hermano Kevin que compartió, pero, y dicho sea paso, el comercial este próximo viernes no se vaya a perder. Vamos a comenzar una serie sobre relaciones, los 4 pilares de una relación, y tengo el privilegio de compartir el próximo viernes, y mis hermanos Castellón también van a estar compartiendo. Sé que va a ser de bendición, así que no se lo vaya a perder. Esto es para todos los jóvenes menores de 90. Mire las pancartas: mi cuerpo, mi derecho, mi opción. ¿Usted cree que es cierto? Uno es mi cuerpo. Ese cuerpo es, no, si hasta la película dice: ese cuerpo no es mío. Mi cuerpo, mi opción. Entonces tú te vas a estar enfrentando totalmente mientras vivas en esta tierra. Oye bien, préstame mucha atención. Por televisión, por un chat, es tan tremendo el Satanás como está mandando a diestra y siniestra. Estábamos tomándonos el cafecito respectivo con Cheli, y de repente, pluk, en un grupo de WhatsApp que me metió un pastor, grupo de oración, 3 videos al hilo. ¿Y de qué cree que eran? De pornografía. Mira, Cheli, le dije, enséñame. No me dijo así. Se los enseñé. Nos dio curiosidad de ver quién era, ¿verdad? No lo tenía yo en mis contactos, pero hay un botoncito ahí que dice delete, bien poderoso, viera usted. Entonces, clic, 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 los 3 al mismo tiempo, clic, se pueden borrar. Pero ¿será que la curiosidad mata al gato en situaciones así? Sí, estando en Cristo. Amado hermano, tú tienes que amar tanto a Dios que estés dispuesto a sufrir, que tu carne sufra y te rebeles contra tu carne, te rebeles contra la cultura del mundo. Aunque tus amigos, si te pasara eso con tus amigos, no, voy a parecer poco hombre si los borro. Que te venga valiendo sorbete lo que ellos piensan. Rebélate contra ellos y respeta a Dios, porque eso va a traer bendición a tu vida, y no solo en este mundo, sino en la eternidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volvamos al punto. Dice la Biblia:
No te conformes a este siglo. Dice, léalo conmigo, tengo que volverlo a poner en pantalla. Mire, no te adaptes también a tu cultura como para que encajes, sin siquiera pensar. Tu razón de estar en esta tierra no es para encajar con esos amigos o esa gente a tu alrededor. No, tú no eres llamado a encajar en esa cultura, sino rebélate contra esta cultura y piensa. Mira lo que estamos poniendo acá. Es que la Federica dice que está bien, la Ramona, Carlos, Arturo, todos pueden tener diferentes maneras de pensar, pero eso no importa lo que ellos piensen. Lo que importa es lo que Dios dice. Lo que importa es lo que tu Padre dice. ¿Y qué dice el Señor en ese tema, por ejemplo? Él dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. No es que todo pecado es igual, no, estos te afectan más. Ningún otro pecado afecta tanto. ¿Por qué hablar de ese pecado? Porque es uno de los que más afecta, más daña y más retrasa el avance de la iglesia. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, esto es lo que dicen ellos. Es mi cuerpo. Pero ¿qué dice Dios? No es mío. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Porque lo compraron a precio de sangre. Estamos comprados. Y si respetas esa autoridad de Dios, van a haber consecuencias. La Biblia dice, y diga conmigo por favor, me rebelo contra la cultura de este mundo. Al que no lo dijo, dale así un codazo y dile, rebélate contra la cultura del mundo. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué significa santo? Puro. La voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Cuando venga la tentación sexual, rebélate. No, pues no. Viene una chica que medio como el pan. No, rebélate. ¿Qué están predicando en luminares? Que nos volvamos rebeldes, dígale. ¿Qué estoy aprendiendo en luminares? A ser rebelde. Pero rebelde contra lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y dice, entonces aléjense de todo pecado sexual. Puede ser muy buen amigo, te caiga muy bien, pero si tiene ese problema y te está incitando, te está empujando, te está llamando y tú sabes que eso te está comprometiendo tu pureza, lo siento mucho, dile, te aprecio, pero amo más a Dios. Lástima, eras un buen candidato hasta que, sorry, el Satanás te va a atacar y te va a decir, ya no va a venir otro, aprovéchalo. Pero la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Y el Señor, para que los que lo respetan, el 12 de julio va a venir una pareja que va a dar un testimonio. Va a ser un viernes, va a ser con youth. Se llama Miriam y Ventrolis. Y Miriam fue alguien que, aunque ella les va a contar, pero fue alguien que también tuvo sus opciones y tuvo sus opciones de apartarse de la voluntad de Dios, pero al guardarse para él y rebelarse contra lo que no iba conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Dios la premió y ahora resulta que ahora es la esposa del pastor de la iglesia más grande allá hispana en Portland, Oregon. Un hombre de Dios que cuando usted lo conozca le va a caer muy bien. Se llama Ben Trollis. Lo puede buscar desde ya si quiere en
en Instagram y seguirlo, pero ella es alguien que me consta que se guardó, esperó en Dios, no se desesperó. Por eso es importante que entiendas quién eres en Cristo, porque cuando tu identidad no está como debe ser, dices, no, pero es que si no me subo en este bus ya no va a pasar otro, aunque es todo carcacho, ¿verdad? Pero bueno, me tengo que ir en este. No, créele al Señor, guárdate para Él, no aceptes ofertas de muerte del diablo, no aceptes ofertas que no van conforme al propósito y la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Eso no lo va a hacer Dios por ti, a ti te toca hacer morir. ¿Cómo hace morir una persona un problema así? Si tú tienes problema con pornografía, tienes problema con tus ojos, entonces tienes que ser radical, tienes que cortar. ¿Cómo haces morir? Ya no lo veas, apártate, corta el internet, corta ese cable. Mejor te es más beneficioso entrar al cielo sin tu laptop que con tu laptop al infierno. Mejor es importante ser radical y amar a Dios con todo el corazón. Pero a nosotros nos toca hacer morir las cosas pecaminosas. Rebélate contra las cosas pecaminosas que te acechan. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, nada que ver. Nada que ver. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. O sea, tú no tienes que tener nada que ver. O sea, simple y sencillamente, a mí que me registren, nada que ver. O sea, Dios te dice que debes tener tal compromiso con la pureza que no tengas nada que ver. Si un amigo se están hablando cosas impuras, no tengo nada que ver con eso. Es chiste rojo. No es que van a decir de mí. Ahí se ve que estás adorándote a ti mismo. Es un idólatra. Tu pecado es la idolatría contra ti mismo, porque tienes temor de la gente, de lo que puedan decir de ti. Entonces no me digas que estás amando a Dios, te amas más a ti mismo, porque tienes temor de tu reputación, de lo que puedan decir de ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y decidir amar a Dios. Pero la Biblia dice, no tengan nada que ver con eso, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Debe entender que si Dios no perdonó a los de la época de Noé, ni de Sodoma y Gomorra, y aunque ahorita estamos en un tiempo de gracia, ciertamente vendrá un juicio contra aquellos que dijeron sí, pero con sus hechos negaron al Señor. La Biblia dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Hágame el favor de decirle a la persona linda que tiene al lado, no tiene lugar en el pueblo de Dios el pecado sexual. Mire, 3 cosas: inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia. Hermano, ¿y cómo le voy a hacer si yo he pecado? Dios no te habla para condenarte, sino para restaurarte, para darte una oportunidad. Dios no te habla para hacerte sentir mal, sino para salvarte, para que reacciones a tiempo, te arrepientas, cambies el camino y escojas la voluntad de Dios. Los cuentos obscenos, mire qué interesante la descripción que hace aquí, Efesios 5, 2, 6. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque va a haber gente, usted va a encontrar gente aún dentro de la iglesia que justifique esos pecados. Yo escuché a alguien que dijo, no, pues está bien que los muchachos lo hagan porque pues es un desarrollo normal. Y no, mi hermano, no justifique pecado. Si el Señor dijo que debíamos ser santos porque Él era santo, es porque se puede ser. Pero obviamente si tú solo te alimentas de cosas que incitan tu carne, obviamente eso que te alimentas va a dar fruto.
Pero sí se puede. Lo que pasa es que debes de, ¿qué te estás alimentando? Dime qué es lo que entra por tus sentidos y te diré qué frutos vas a estar dando y qué tan tentado vas a estar siendo. Pero ¿y qué voy a hacer si me voy a aburrir si no veo? No. Hay tantas cosas que puedes hacer. Tantos canales también cristianos, palabra, cosas que edifican, cosas que te pueden hacer ser más como el Señor. Mire lo que dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Hay gente que por querer ser popular se hace del ojo pacho y no quiere rebelarse, pero Dios te manda a rebelarte contra eso. No anheles ser popular, anhela hacer lo correcto. Puede que no seas popular, puede que te digan la mojigata, el mojigato, o si tienes ojos azules, el gato te pueden decir, como le decían a un amigo mío. Pero lo importante es que no caigas en el deseo del mundo de querer ser popular y por ese mover de tu corazón puedas llegar a fallarle a Dios, porque hay gente que se alimenta de las risas de los demás. Hay gente que cuando los demás los hace divertirse, entonces, no, es que se siente, eso le alimenta a él, porque hace reír a los demás y entonces, que está chido eso, y con estos chistes obscenos puede hacer reír pero ¿qué puede decir Dios de eso? ¿Está haciendo luz con eso? No, ¿qué te va a llevar eso? De la abundancia del corazón habla la boca, y si tu corazón no es gobernado por Cristo, van a haber consecuencias. Voy terminando. El Señor dice en Apocalipsis 22:12: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Va a haber una paga. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Tal vez tus ropas están sucias, pues el Señor lo que quiere es lavar tu ropa, porque su sangre limpia. Pero mire lo que dice: los que lavaron su ropa. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales. La vez pasada oí a un pastor decir: ¿usted cree que un hermano en Cristo pueda practicar la brujería? Y oí un pastor decir que una hermana tenía su amuleto y le dijo al pastor: ¿usted sabe lo que dicen? No hay que creer y dejar de creer. Algo así le dijo. Ya sea. Y mire, ¿y por qué al bebé le ha puesto un voladito rojo? Así, bueno, es que hay que creer y no hay que dejar de creer. Ridículo. No cree la palabra, sino simplemente está atado. Eso es brujería. Usted no necesita eso, porque la sangre de Cristo nos cubre y es más que suficiente. Pero mire lo que dice: los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a los ídolos y todos los que les encanta vivir una mentira, porque hay gente que les encanta vivir una mentira. Dios les habla, pero no buscan ayuda. Dios los confronta, pero no quieren salir, sino les encanta vivir una mentira. Están en la iglesia, pero encubren sus pecados, y el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la Biblia. Viven una mentira. ¿Hasta cuándo vivirá una mentira? ¿Cuándo sacará luz? ¿Buscará la paz? ¿Buscará ser sanado? Porque la Biblia dice: orad los unos por otros y confesad vuestras faltas para ser sanados. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Oiga esto proféticamente. Viene un tiempo donde habrá gente que, movido por el Espíritu Santo, va a venir a sacar, y va, como cuando pasaba en Juan el Bautista antes de que el Señor viniera. Dice la Biblia que cuando bautizaban, la gente confesaba sus pecados. Va a haber una
avivamiento en el cual va a ser tanta la presencia y la presión de Dios por la pureza, y que gente se va a meter tanto con Dios que van a ser transparentes y van a venir a testificar del poder de Dios y van a ser libres. Pero va a haber otros que van a amarse más a sí mismos y van a mantenerse en la mentira sin buscar ayuda. ¿Cómo me rebelo y escapo de la cultura, de la maldad del mundo? La Biblia dice, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo escapo? ¿Cómo me rebelo a la cultura del mundo? Conociendo a Cristo. ¿Cómo se conoce a Cristo? Conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra, meterme con Dios, meterme en oración, oír su voz. No solo limitarme a lo que aquí en la iglesia puedo aprender, sino buscarle en oración. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere mostrarte, porque a veces hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, el Señor te dice, eso no está bien, eso que hiciste, tal vez no te diste cuenta, pero el Señor te muestra. Por eso el único que nos puede ayudar a rebelarnos con el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no le has entregado tu vida a Él, hoy es un buen día para hacerlo. No te rebeles contra la santidad, rebélate contra la impureza. Hay gente que se rebela contra la santidad, se burla.